Hola a todos. Bueno, una vez más estoy aquí saludándolos con mucho cariño. Bueno, me alegra estar nuevamente hablando porque quiero contarles una historia. Y realmente a veces es difícil que nosotros creamos en nosotros mismos y le vivimos pidiendo el favor a las personas que crean en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué digo que le vivimos pidiendo el favor a la gente que crea en nosotros? Porque simplemente le vivimos diciendo como a usted le parece y estamos buscando la aprobación de los demás para hacer muchas cosas. Quiero contarles una historia que me apasiona bastante. Es una historia, la historia detrás de un viaje que alguna vez hice hace algunos años, pero esa historia tiene muchas cosas y la cuento con mucha pasión porque la verdad la viví y viví muchas cosas a través de o alrededor de esta historia. Fue cuando tuve la grandiosa idea de viajar a los Estados Unidos. Resulta que para muchas personas de pronto la idea de viajar a Estados Unidos es simplemente un trámite, solo ir, pues sacar los papeles, no sé, consignar, pagar, qué sé yo, comprar pasajes, viajar, volver. Pero para mí, en el momento en el que estaba, en el momento que hice el viaje, no era simplemente una historia de trámite, sino era una odisea. Resulta que a mí simplemente se me ocurrió la idea algún día pensando, desubicado, porque casi siempre estoy desubicado de la vida, dije, ¿qué hago? Entonces me dije, voy a ir a Estados Unidos. En ese momento estaba por ahí mi papá. Le dije, papá, voy a ir a Estados Unidos. Y él me miró con cara de, interesante. Bueno, pero obviamente eso como, cero, pero fijo, era lo que casi que me decía. Bueno, quiero contarles que en muchas de las cosas que nosotros planeamos siempre hay mucha oposición. Y bueno, esto no es una historia necesariamente de superación personal, porque bueno, a todos o a muchos nos aburren todas esas historias, pero es una historia que me pasó a mí y quiero compartírselas porque si ustedes están ahí en medio de alguna decisión, de alguna situación y no saben qué hacer, pues esto les puede ayudar. Espero que sea así. Resulta que encontré en esta situación de viajar mucha oposición y quiero ponerlos en contexto del por qué. Para la época en la que viajé era una persona que era empleado, no tenía absolutamente ningún recurso económico, simplemente estaba recibiendo un salario que era un poquito más del mínimo. Esto era algo complicado, no tenía nada de dinero, cero ahorros, nada. Y todos saben que pues viajar a otro país o a cualquier lado cuesta. Resulta que, pero me dije, no, voy a empezar a hacer las vueltas, me fui para una oficina porque quería hacer un plan, por ahí una amiga había ido a un plan de Work and Travel, que es un programa que hay para los estudiantes universitarios que quieran viajar a los Estados Unidos. Entonces, simplemente pues fui a averiguar, empecé a ir a mirar qué era, cuánto costaba, el costo era, para mí eran millonadas, realmente era alto, pero pues para mí era mucho más difícil. Resulta que fui allá, también habían tres requisitos que habían que tener. Primero, tener un inglés intermedio, más o menos, entonces bueno, yo decía que me iba más o menos bien. Aparte de eso, no tener más de 26 años, si mal no estoy, y estar estudiando en la universidad. Eran los tres. Yo ya había terminado la universidad, pero dije, bueno, me puedo inscribir a terminar como la ingeniería y puedo pasar. La edad estaba en el límite. Aparte de eso, bueno, el inglés más o menos. Resulta que dije, bueno, lo voy a hacer, tomé la super determinación de hacerlo. Pero como les decía, uno empieza a encontrar alguna oposición ante estas situaciones. Una de esas fue mi trabajo. Como estaba trabajando y yo dije, si voy me tengo que endeudar, como todos, tengo que buscar la forma de buscarme plata, endeudarme y volver para continuar o mantener mi trabajo. Bueno, hablé con mi jefe que es un buen santanderiano con toda la envidia, me dijo que no porque las empresas pueden dar licencias no remuneradas, pues en algunos casos especiales. Yo estaba optando por la opción de una licencia no remunerada y él se opuso, mejor dicho, tanto se opuso que si por él fuera, hubiera preferido o él quería realmente que yo renunciara, si era que tenía tanta determinación en ir.
Bueno, también era la plata. Para esa época yo tenía que conseguir aproximadamente unos 6 millones de pesos, y era bastante, bastante plata. Aparte de eso, yo tenía que ir recomendado de algún familiar. Les cuento que para la época, bueno, eso fue hace algunos años, y ninguno de mis familiares tenía una cuenta bancaria que me pudiera ayudar. O sea, que yo dijera, bueno, y no tenía como la información, las cuentas bancarias que yo necesitaba como de respaldo para ir. Aparte de eso, bueno, tenía que sacar la visa, en fin, hubo algunas circunstancias. Quiero contarles varias que realmente hicieron como la diferencia. No sé si alcance en uno o dos podcasts de estos contarles toda la historia, pero trataré. Resulta que la agencia me dijeron, bueno, si usted puede viajar, pero tenemos pues algunas limitaciones, y una de esas, la suya, es su edad. Y yo pensaba, pero bueno, yo estaba ahí como al límite, y después de ya haber adelantado algunos procesos, hablé con la persona encargada de la agencia y me dijo, mire, Sergio, nosotros no queremos robarle su dinero, quiero que lo sepa. Y la verdad, creemos que a usted le niegan la visa por la edad, porque usted está al límite de la edad. Y bueno, creo que yo ya estaba pasado de la edad, pero yo tenía la determinación de hacerlo. Y él me dice, ¿sabe qué? No aplique para el programa porque a usted le van a negar la visa. Mi respuesta automática hacia él hasta me molestó un poco. Yo le dije, mire, yo a ustedes no les vengo a pedir o a preguntarles si les parece. Yo vengo a decirles que yo lo voy a hacer. Si pierdo la plata, es mi plata, y yo veré cómo la recupero, y bueno, la tendré que pagar, porque de hecho era un préstamo, la tendré que pagar. Y él me dijo, bueno, pues ya advertido, ya es cosa suya, usted verá, pero creemos que no le dan la visa. Yo dije, no me importa. Bueno, aparte de eso, una cosa muy importante que tenía como oposición era mi papá. Resulta que mi papá siempre ha sido una persona, él dice que no es negativo ni pesimista, sino que él es realista. Pues claro, él veía la realidad, él veía mi realidad, y sabía que era muy difícil que alguien como yo, con tan pocos recursos, y él obviamente no podía decir, no, yo le doy mi herencia, porque no teníamos, era muy, 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 muy complicado. Hace poco descubrí que fui el pionero de mi familia en viajar a los Estados Unidos. Creo que nadie, por lo menos de mis primos y esto, han viajado o lo habían hecho. No sé si ya lo habrán hecho, pero creo que era el pionero en ir. Bueno, el caso es que también surgía el tema de la visa. Quiero contarles cómo fue la visa. Como yo ya tenía el precedente de que en la agencia que me iba a llevar me dijeron que me iban a negar la visa, yo me fui súper asustado y dije, no puede ser, me van a negar la visa. Bueno, hay una historia muy verídica que solo la sé yo, pero, o sea, es real. Estaba haciendo la fila, un frío, yo creo que era el triple del frío, por el miedo que tenía, era el triple del frío que hacía en Bogotá. Y estaba yo en la embajada, y en la embajada, los que saben, hay varios cónsules ahí que lo reciben a uno y bueno, le hacen la entrevista, le niegan o le aprueban la visa. Y recuerdo muy bien que había una señora negrita, y yo la miraba y ella le respondía a la gente muy cortante y le decía cosas, eran en inglés, y yo la miraba y ella les decía cosas y no sé qué y tal. Y yo decía, uy, no, que no me voy a tocar con esta señora, porque los otros se veían muy amables, sí, no sé, tal vez yo prefería que me dijeran un no amablemente que un no con esa crudeza que ella lo estaba haciendo. Y les cuento, la verdad, ustedes quizá no le creerán y no es por ambientar la historia, pero recuerdo tanto que empecé a hacer la fila y nos iban moviendo, y efectivamente me ha tocado en la línea de esta señora. Y no hablamos que eran 2 o 3 cónsules, hay como 15, y dio la casualidad de que me tocó con esta señora, y yo miraba y yo estaba detrás de una chica que estaba también solicitando la visa, y yo decía, y ella le preguntaba muchas cosas y era, mejor dicho, cuchilla, como decimos nosotros, estaba que, y yo no, y ahora cuando esta señora me pase a mí, y mire mis papeles, yo llevaba de cuentas bancarias los extractos de la pensión y eso que le dan a uno en la empresa, porque eso yo lo tenía, pero eso no es plata, eso no es mío, bueno. Y yo decía, cuando esta señora me pide, no, aquí me van a masacrar. Otra cosa que me habían dicho a mí en la agencia era, cuando ustedes lleguen, no les vayan a hablar en inglés. Esperen a ver si ellos les hablan en inglés. Pero yo, con los nervios que tenía, cuando la chica que iba delante mío salió, no recuerdo si le dieron o no la visa,
paso yo y lo primero que se me ocurre es decirle hello. Y ella, pues muy amablemente, porque raramente me dijo, hello, how are you? Bueno, y me empieza a hablar en inglés y mi mente una vez dijo, ¿por qué le hablé en inglés? ¡Qué bruto! Sí, y efectivamente me empezó a hablar en inglés y yo no, ¿yo qué le digo? Y con un nervio, bueno. El caso es que ella me hacía muchas preguntas, yo trataba de responderlas con mi mayor inglés, mi mayor y fluido inglés, y ella trataba de responderlas. Y yo trataba de responderles a ella, y yo veía que ella firmaba cosas y ella seguía, yo decía no, y obviamente mi mente absolutamente negativa decía no, me está negando la visa, y ahorita que me pida, ¿será que sí me pide mis papeles? Yo con una carpeta tan pobre, con una carpetica ahí que no tenía nada de papeles, y yo decía no, esta señora me está negando. Yo veía que firmaba y sellaba. La última pregunta que recuerdo que me hizo fue, y me la hizo en español: si usted tuviera una emergencia, ¿a qué número llamaría? ¿A quién llamaría? Y yo, ¿a quién? ¿A mi mamá? ¿A quién le digo? No sé, ¿a quién? Y se me ocurrió al 911 y ella, ok. Y yo como, ¿qué ahora qué? Me dice, en un momento recuerdo las palabras y me dice, bienvenido a los Estados Unidos de América. Por favor pase a tal lado y allá le van a dar sus papeles para que le llegue su visa. Y yo emocionado, feliz, yo decía, se me quitó un peso de encima pensando en la visa que por fin la iba a tener, y yo me hacía montado en ese viaje. Y recuerdo que llegué a mi casa, a los días llegué a mi casa y estábamos almorzando con mi papá y con mi mamá, no había nadie más. Y dije, papá, ya vea, tengo la visa, estoy emocionado. ¿Se acuerda que les dije que él era bastante realista? Me dijo, y yo emocionado, pero empiñatado como, y me dice, yo hasta que no lo vea usted montado en ese avión, no creo que usted vaya. Les confieso que ha sido la pelea más grande que he tenido con mi papá. Ese día le dije y él no me decía nada, él se sorprendió. Yo le decía, ¿cómo es posible usted que ni siquiera me apoya económicamente? Porque yo entendía que él no tenía ni solo su empleo y con eso nos mantenía. ¿Cómo es posible que usted ni siquiera al menos me dé ánimo como papá? Y yo le peleé, tanto así que más tarde mi mamá me dijo, ¿sabe usted por qué le habla a su papá así? Yo le dije, mamá, pero es que es imposible que él no me apoye sabiendo que pues yo tengo esta ilusión y vea todo lo que he tenido que hacer, y él había visto todo lo que tenía que hacer, y yo, mejor dicho, estaba súper enojadísimo por eso. Bueno, el caso es que todo eso se presentaba cuando recuerdo que en un momento me dijeron, bueno, serio, necesitamos plata, y yo, no, ¿yo qué hago? Les voy a confesar lo que pasó. Resulta que la empresa donde yo trabajaba me había prestado una plata de las cesantías mientras me llegaba el cheque que nos entregaban a nosotros el Estado. Yo les tenía que retornarles ese dinero. Eso es un secreto de confesión aquí que la gente no sabía. Resulta que cuando me llaman a mí, me llamaron efectivamente a la empresa, Sergio, bueno, sí, vamos en su proceso, ahora usted tiene que pagar, eran como 2 millones de pesos, y yo, bueno, listo, y yo pensando, ¿yo de dónde saco 2 millones? Y efectivamente me acordé que me habían pagado el cheque y yo no lo había entregado todavía a la empresa. Ese fue casi que el mismo día o el día siguiente que me habían dado el cheque, y yo, sí, yo hoy mismo le llevo. Efectivamente fui, cambié ese cheque y se lo llevé a ellos y dije que la empresa me espere, o si me van a echar que me echen, yo no sé, pero bueno, el caso fue que pude pagar y me faltaba obviamente la plata de los pasajes y eso. Y realmente no había una persona que me dijera, Sergio, yo le presto, tome, es más, yo sirvo de fiador. En la empresa donde yo trabajaba había un compañero. Vea, ese compañero decía que yo era muy buena persona, que él, bueno, creía mucho en mí, tanto que les voy a contar lo que hizo. En contra de su esposa, me dijo, mire, yo le voy a servir de fiador, pero mi esposa no se puede enterar. Porque donde ella se entere, los dos tenemos un pacto de que a nadie le fiamos a nadie, pero yo veo su causa y veo que está apasionado por eso y lo voy a apoyar. Efectivamente ha sabido llevar las escrituras de la casa de él y me dijo, no me va a quedar mal porque pierdo la casa y pierdo la mujer, y mejor dicho, y yo me comprometí de verdad. Y bueno, él tuvo la idea, o bueno, confió en mí y creyó en mi plan, y pude sacar un dinero para hacer pues para pagar allá en la agencia lo que me faltaba de los pasajes y eso. Entonces digamos que fue importante en ese momento. Voy a hacer el segundo podcast para hacer la conclusión de esto, porque pues
No quiero que sea tan largo, ya va a cumplir 15 minutos. Y espero que hasta donde vamos la historia les haya parecido interesante, porque viene la conclusión. Así que los invito a oír el siguiente podcast y podamos ver la conclusión, y ojalá yo les pueda dejar algo en la mente para que puedan inspirarse en algunas cosas. Así que ahí los dejo.